está bien, yo no tengo experiencia, pero vamos a hacer el esfuerzo. Claro que sí, hermano. Adelante. Sí. Bueno, papá Dios, te damos gracias por este gran día que nos has regalado el día de hoy. Papito Dios, queremos poner en tus manos este momento que vamos a estudiar tus sagradas palabras y que nos des permiso para estudiar tus sagradas escrituras, que nos abra la mente, papá Dios, para comprender y entender los designios de tu santa voluntad, Padre Santo, y poder seguir escudriñando y entendiendo cada día más estas sagradas escrituras, Padre Santo, para poder aprender y poder compartirlas con muchas personas, Padre Santo. Te pedimos que nos des el entendimiento y la claridad mental. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Excelente, amados hermanos. Déjame poner un candado aquí en la puerta que me faltó por mi pequeñito. Y de mientras, amados hermanos, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6, y tengan sus Biblias a la mano. Gracias, amados hermanos, disculpen. Vamos a nuestras Biblias y vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Estamos en la lección 8 de nuestros discipulados digitales, la página 47 de la creación a Cristo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y si lo quiere leer la hermana Lilia o el hermano Alexander, adelante. Si no, aquí también yo lo tengo, Dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Este mismo versículo... Gracias, hermano, sí. Gracias, hermano Alexander. Este mismo versículo se repite en Romanos 4, cuando el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo para que escriba que la justificación es solo por la fe. Romanos capítulo 4, acompáñenme tantito, amados hermanos, es el capítulo de la fe. La justificación solo por fe, solo por gracia, no por alguna obra meritoria que el hombre le pueda proponer a Dios a través de su naturaleza pecaminosa, sino a través de la obra salvífica que Cristo hizo a favor de todos nosotros, que no éramos pueblo de Israel, pero que ahora por la fe de Cristo somos hijos de Abraham, porque Jehová le hizo la promesa a Abraham, el padre de la fe. Bienvenidos, amados hermanos, hermana Lorena, hermana Yolanda, bienvenidos. Vamos a Romanos 4, amados hermanos, y vamos a concatenar el Antiguo Testamento, Génesis 15, 6. Y creyó Abraham a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. Y vamos a buscar en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 4. El capítulo de la fe, la ilustración de la justicia por la fe. Entender esto es sumamente importante en la fe bíblica. La fe de Abraham fue aparte de las obras. La fe salvífica de Abraham más adelante se convirtió en una fe santificante. Por eso en Santiago aparece otro texto bíblico que dice que no solamente por la fe fue justificado Abraham, sino que también hubo obras que evidenciaron dicha fe. Pero estas obras no son para ser salvo, sino que son producto de la fe verdadera, una fe que obra por sí sola, no mi fe más mis obras. Eso es religión, sino la fe de Cristo, que es genuina y verdadera, que obra por sí sola. No es una fe muerta, es una fe fructífera. Ahora miren, en Romanos capítulo 4, en el versículo 3, encontramos exactamente esta misma porción que vimos en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Alguien lo quiere compartir? Romanos capítulo 4, versículo 3. Hermana Marta, hermana Lorena. Porque, leemos con la bendición del Padre y del Espíritu Santo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Recordemos que los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, habían salido del huerto del Edén con la esperanza de salvación, cuando la primera mención del Evangelio se hace en Génesis capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 15, y ahí está el protoevangelio, la primera mención de esta salvación tan grande, donde Dios mismo le hizo la promesa a Adán y Eva. Vean la misericordia tan grande de Dios, que no los mató y los envió al infierno, sino
que prolongó la condenación que merecían para que recibiesen la bendición de la promesa salvífica de Génesis 3:15 y el diablo su sentencia profética. ¿Alguien lo quiere compartir? El protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermana Yolanda, Y hermana... pondré, Adelante, hermana Lilia, por favor. perdón, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hirió a la serpiente malvada, al diablo, a Satanás, con una herida mortal en la cabeza. Satanás es un enemigo que ya fue vencido, pero aún no ha sido destruido. Después del reino milenial, cuando sea desatado un poco de tiempo, va a ser destruido en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14. También todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Pero momentáneamente es un enemigo, un adversario que ya fue vencido, que sigue tratando de dar batalla aquí en este planeta, pero ya no es el rey de este mundo en su totalidad, es el Dios de este siglo con D minúscula para los inconversos, pero no de nosotros. ¿O acaso Él reina sobre nosotros? No. Y nosotros, aunque posicionalmente estamos unidos a Cristo en los lugares celestiales, en nuestro andar diario, condicionalmente vivimos aquí en la tierra, pero nuestro Rey es Jesucristo. El Espíritu Santo es quien gobierna nuestros corazones y el maligno no nos puede tocar, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de acuerdo a lo que dice primera de Juan 4, versículo 4. Ahora miremos, aquí en nuestro estudio, la lección 8, vamos a ver una de las historias, un relato bíblico real en el Antiguo Testamento de forma cristocéntrica para ver el Evangelio escondido en la dispensación de la promesa, que es una de las historias más importantes de la Biblia. Hay un tipo de Cristo muy fuerte. A lo mejor algunos de ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6, ya nos los leyó el hermano Alexander. En esta lección veremos la prueba de la fe de Abraham y la fidelidad de Dios. Esa fe salvífica, la justificación, la palabra justificación en la Biblia significa ser declarado legalmente sin culpa, sin mancha, ante los ojos del Padre por los méritos de Cristo, el Hijo, gratuita y bondadosamente, no por algo que hubiésemos hecho, sino por la bondadosa gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, esto no implica que no haya tenido un costo elevado nuestra salvación. Nuestra salvación tuvo el costo más alto que puede existir en el universo: el despojamiento de Dios mismo de su trono de gloria al hacerse carne y ponerse una corona de espinas en un cuerpo humano y recibir el castigo de nuestra paz para ser molido por nuestros pecados. Tuvo un costo muy elevado donde Cristo pagó con cada gota de su sangre por nuestras almas pecadoras, adúlteras, mentirosas, ladrones, envidiosos, idólatras. Y Cristo tomó todo nuestro pecado y lo puso en su propia persona para clavar el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, como dice Colosenses 2:14. Ahora miremos, para el hombre es imposible, el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. No hay nada que la naturaleza muerta, espiritualmente hablando, separada de Dios, del hombre, le pueda ofrecer a un Dios 3 veces santo. Así que ese mismo Dios 3 veces santo intervino de forma directa y se humilló en forma de hombre. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 37. Y mientras buscamos Lucas capítulo 1, versículo 37, amados hermanos, recordemos el pasaje del joven rico de Lucas 18, ¿verdad? Él pensó que había guardado todos los mandamientos. Y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo desmanteló su falsa bondad usando el 10º mandamiento, Éxodo 20:17, no codiciarás, diciéndole: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y este joven rico tenía muchas posesiones y se fue alejando tristemente. Y después de que el Señor le dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, Pedro y los demás discípulos se le acercan apresuradamente al Señor y le dicen: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Con una gran incógnita y preocupación porque acababan de ver a alguien moralmente intachable, obviamente que no, pero él pensaba que sí, recibir una respuesta de que no va a poder ser salvo por su propia justicia. Y entonces el Señor le dice: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Alguien quiere leer Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. En términos de su justicia perfecta, Él es justo, no puede ser injusto consigo mismo.
es tan santo y tan justo que no puede ser ni siquiera injusto con el diablo. Para poderlo echar al lago que arde con fuego y azufre, tendría que echar a todos los que le siguen, y por lo tanto él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque si él tuviera que echar al diablo al infierno en este momento, tendría que echar a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Y él, en el atributo incomunicable que tiene de la omnisciencia, donde él tiene un previo conocimiento en tiempo pasado, presente y futuro de todo lo que sucedió, sucede y sucederá, todo lo por venir, él sabe que hay muchas más almas que recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador, y él quiere que sean parte de su familia, y nos da el privilegio a nosotros, su iglesia, de predicar las buenas nuevas de salvación para que vengan a Cristo y Cristo los salve. Entonces, por eso él pospone la destrucción de Satanás, sin embargo ya es un enemigo vencido. Ahora, vamos a buscar Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Hace unos no sé cuántos días, un hermano me dijo, es que la adoración es muy importante. Claro que es importante la adoración, por supuesto que sí. Pero él me dijo, es más importante que el evangelismo. Y yo le dije, no hermano, no puede ser más importante que el evangelismo, porque sin evangelismo no hay almas que adoren a Dios, así de sencillo. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y si no oyen el evangelio, ¿cómo van a ser salvos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pues van a adorar a Dios si no creen primero en Cristo? ¿Y cómo van a creer en Cristo si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no han sido enviados? Obviamente nosotros somos enviados directamente, ¿verdad? Por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 20:21, Jesús dijo, la paz a vosotros. Así como me envió el Padre, así yo también los envío a vosotros. Y Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Hermana Marta, ¿te gustaría compartirnoslo, amada hermana? Hermano, buenas noches. ¿Cuál es el que tengo que leer de Génesis? ¿Capítulo qué? Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Porfa, hermana. 21. Espérate, lo busco. Espérate un segundito, hermano. Sí, con Génesis calma, capítulo 21, versículo 1 al 3. 3, ¿cierto? El 1 al 3. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Amén. Gracias, Amén. Gracias, hermana. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Isaac? ¿Alguien quiere participar? ¿Se acuerdan que Jesús mismo se le apareció a Abraham, ¿verdad? Para rectificar la promesa que él ya le había hecho previamente. Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que yo te daré. De ahí viene el pacto palestino, ¿verdad? El territorio de Israel, porque Dios se lo entregó a Abraham. No se lo entregó a los árabes, ni a los palestinos, ni a quién sabe quién. Se le entregó a Israel. Pero también podemos ver que le dice, te daré un hijo. Dos estériles, ancianos, humanamente imposible que pudieran tener un hijo. Y le hace la segunda promesa de la tripartita, ¿verdad? Antes de llegar a la tercera que alcanza a los gentiles. Haré tu descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Si puedes contar el polvo, ¿verdad? La arena del mar, así será tu descendencia. Y la tercera, y en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, después, más adelante, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se aparece. Es una cristofanía, una teofanía, una aparición de Cristo antes de hacerse carne, es decir, Cristo preencarnado. Y se le aparece en su forma de mensajero, ¿verdad? Jehová mismo se le aparece, Jesús, y se le aparece a Abraham y rectifica su promesa. Y mientras él está rectificando la promesa que le hizo previamente a Abraham, Sara se empieza a reír. Y Jesús le pregunta a Sara, ¿por qué te ríes? No, no me río. Y el Señor dice, sí, te reíste. Entonces él le dice cómo se va a llamar su hijo, ¿verdad? Isaac, que significa risa. Pero también Isaac, ¿verdad? Dio un hijo llamado Jacob. Bueno, dio dos, Esaú y Jacob. Pero el que nos interesa es por donde se vino la simiente viajando, la simiente de la promesa. Jacob. Más adelante Jesús le cambia el nombre a Israel, que significa príncipe, ¿verdad? O principal.
De ahí venía la simiente salvífica, en donde Jesús mismo le dio su sentencia profética al diablo en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. El hijo de una virgen te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos, las manos y los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice aquí en nuestro estudio: después de muchos años, Isaac llegó a ser un joven. Sus padres lo amaban y Abraham creyó que todas las promesas de Dios concerniente al libertador venidero iban a llevarse a cabo a través de Isaac y sus descendientes. Pero un día Dios le dijo a Abraham que hiciera una cosa inesperada. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Y aquí vamos a ver el ofrecimiento en holocausto de Isaac, ¿verdad? Obviamente Isaac no hubiera podido ser el Cristo, porque él tenía una simiente pecaminosa al igual que el resto de nosotros. Pero consideren la fe de Abraham, que era tan grande la fe de Abraham, por eso es el padre de la fe, que él literalmente pensó que él iba a ser la simiente. Por eso él creía que él iba a resucitar de los muertos. Eso dice Hebreos 11, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Adelante, hermana Yolanda, por favor. Está activado tu micrófono, hermana. Tienes que desactivar tu micrófono para que te podamos escuchar, hermana Yolanda. No se escucha, hermana. Es que está activado tu micrófono. Está silenciado tu micrófono. Está bien. ¿Alguien más que nos lo pueda compartir? Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Gracias, hermano Alexander. Ahí podemos ver el hijo de la promesa. Tomemos en cuenta que humanamente Abraham y Sara le intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa, cosa que no se puede hacer. El hijo de la esclava, la egipcia Agar. Buenas. Ahí ya te escuchamos, hermana Yolanda. El hijo de la esclava, la egipcia Agar, representa el esfuerzo personal del hombre, el esfuerzo personal del hombre por acercarse a Dios. Gracias. Dios no necesita que nosotros le ayudemos, Él puede solito. Aquí vemos cómo Abraham y Sara intentan ayudar a Dios a cumplir su promesa, cuando Dios ya les había dicho, para empezar, mucho antes que se quedaran en Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel, y que Dios, Jehová, los sustentaría todo el tiempo. Pero ellos, al ver una hambruna que se acercó a ese lugar, se fueron a Egipto, y como Sara era muy hermosa, le mintió a Abimelech, ¿verdad?, al faraón, al rey de Egipto, y le dijo que era su hermana. Entonces él casi la toma por mujer, y Jehová se le aparece y le advierte que no lo haga. Entonces sale con muchas riquezas y mucho, no botín, sino como tratando Egipto de agradar a Dios. Recompensa a Abraham y sale con muchas cosas: oro, plata, obsequios de los egipcios, y entre esos obsequios iba la egipcia Agar, la esclava. Si ellos en primera instancia le hubieran creído a Dios y hubieran permanecido en Canaán, no hubieran ido a Egipto. Por lo tanto, tampoco se hubieran traído a Agar, la egipcia. Sin embargo, ahí vemos la consecuencia cuando nosotros no le creemos a Dios. Recordemos en las lecciones anteriores que Abraham era un adorador de ídolos de Mesopotamia. Dios lo escogió de la tierra de Ur de los caldeos. Y él, al igual que su padre Taré y su descendencia, eran adoradores de ídolos. Y en Génesis capítulo 12 podemos ver eso. Lo vimos en las lecciones pasadas. Sin embargo, el Señor escogió a Abraham. Él se acercó a Abraham. Él produjo la fe en Abraham. No fue Abraham quien buscó a Dios. Lo demostramos bíblicamente en lecciones anteriores. Es el Señor que se acerca a Abraham y le hace la promesa. Abraham le cree, deja su tierra y su parentela y va al lugar que le había dicho Jehová. Vamos rápidamente, amados hermanos, para profundizar un poco más en esto. Ismael humanamente representa el hijo del esfuerzo humano. Si ustedes quieren, las religiones que tratan de acercarse a Dios por sus propios méritos, por medio de sus propias ofrendas, como Caín, que ofreció sus frutos, sus cosechas. Pero ¿cómo vio Dios la ofrenda de Caín? ¿Con agrado o con desagrado?
¿Quién quiere participar? Con desagrado. Amén. Gracias, hermano Alexander. Con desagrado. Y probablemente Caín ofreció lo mejor de sus cultivos, porque no dice que ofreció lo peor. Esa es una enseñanza errada, que muchos enseñan que ofreció lo peor. No es cierto. La Biblia no dice que ofreció lo peor. Simplemente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tal como nos enseña Hebreos y Levítico. Por lo tanto, la ofrenda que ofrece Caín no representa el tipo de Cristo que Dios mismo les prometió en Génesis 3:15 y que lo ejemplificó con esa figura preciosa del Evangelio en Génesis 3:21, donde Él quita los delantales de higueras, que son sus propios esfuerzos personales de tratar de cubrir su desnudez y su pecado delante de Dios, y Él sacrifica 2 animales inocentes para vestir la desnudez de Adán y Eva. Ahí está el Evangelio escondido en la dispensación de la inocencia, antes de ser expulsados del Edén. Ya habían caído, pero todavía estaban adentro de ahí. Obviamente antes de la caída, el árbol de la vida representa a Cristo, ¿verdad? Vamos al libro, a la carta de los Gálatas, amados hermanos, al capítulo 4, y vamos a ver la alegoría que Dios hace de Sara y Agar. Dios permite todo esto para que quede como ejemplo y como enseñanza, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice 1 de Corintios 10:6 y Romanos 15:4. Las cosas es que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, se escribieron y como ejemplo para nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a buscar la alegoría de Sara y Agar. Hebreos capítulo 12 hace una mención de Jerusalén la celestial, que representa a Sara, ¿verdad? Y Jerusalén la terrenal. Pero vamos a ver primero aquí en Gálatas capítulo 4. Versículo 21. Permítanme leerles esto. Agar la egipcia representa la ley. ¿Por qué representa la ley? Porque la ley es el hombre tratándose de acercarse a un Dios 3 veces santo por medio de su obra meritoria, a través de su simiente pecaminosa. Y Dios no acepta cosas que provengan del alma pecaminosa del hombre. El Padre solamente tiene complacencia en su amado Hijo Jesucristo, y fuera de Cristo no va a aceptar ninguna otra cosa. Entonces aquí vemos la simiente de la esclava, Agar, y la simiente de la libre, Sara, el hijo de la promesa, Isaac. Vean lo que dice Gálatas 4, versículo 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, ¿verdad? El otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es el intento del hombre, no la obra de Dios. Mas el de la libre por la promesa de lo que era imposible para el hombre, para Dios fue posible y les dio un hijo, ¿verdad? Lo cual es una alegoría. ¿Qué significa una alegoría? Es parecido como a una parábola o a una metáfora, pero que ejemplifica 2 enseñanzas espirituales. La parábola es una ilustración terrenal que enseña un cuadro espiritual, pero la alegoría incluye más de un cuadro físico para explicar 2 o más verdades espirituales. Y aquí vemos versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, en donde le dio Jehová a Moisés la ley, ¿se acuerdan? Donde le dio los 10 mandamientos de Éxodo 20, donde salían relámpagos, que ni siquiera una bestia se podía acercar ahí porque tenía que morir apedreada, que cuando los israelitas empezaron de envidiosos y a murmurar de Moisés, ¿verdad? Y cuando oyeron la vocecita de Dios tronando ahí en el monte, le dijeron a Moisés, no, mejor sí tú habla con Dios. ¿Se acuerdan? ¿En dónde le entregó Dios los 10 mandamientos a Moisés? En el monte Sinaí. Amén. El monte Sinaí. Amén, hermano Alexander. El cual da hijos para esclavitud. La ley no puede salvar, la ley no tiene un propósito salvífico, mucho menos la ley puede santificar al creyente después de la regeneración, después del nuevo nacimiento. La ley solamente es como un espejo claro, perfecto, puro y santo. La ley de Dios es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Salmo 19, pero no puede salvar al pecador. Así como un espejo, cuando despertamos en las mañanas y amanece nuestro rostro desordenado, sucio, hinchada la cara y nos miramos al espejo, no tomamos el espejo para lavarnos la cara, ni nos bañamos con el espejo, ni nos limpiamos ni nos aseamos con el espejo. Simplemente nos muestra nuestra condición, la condición de nuestro rostro. De la misma manera, la ley de los 10 mandamientos le muestra al hombre pecador su condición reprobada y deplorable delante de un Dios santo. No puede limpiar al pecador, eso lo hace la sangre de Cristo, no los 10 mandamientos.
tampoco puede santificar al creyente. Eso lo hace el Espíritu Santo, no las 2 tablas de piedra de la ley. Sin embargo, la ley es buena, santa y perfecta, y nosotros amamos los 10 mandamientos, pero no vivimos a través de ellos para vivir la vida cristiana, porque la ley no tiene un fin salvífico ni santificante, sino un fin condenatorio. La ley es un tutor, un ayo, un guía que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ayo, estamos bajo la gracia. Ahora vean lo que dice aquí el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. La lección pasada estudiamos los pactos de la Biblia, ¿se acuerdan? No la teología pactual que tratan de omitir las dispensaciones, sino los pactos que sí aparecen en la Biblia. Vimos el pacto adámico, cómo resultó en fracaso. Dios hizo un pacto con Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Y Adán violó el pacto, rompió el pacto cuando le creyeron más al diablo que a Dios. Y la incredulidad de Adán y Eva produjeron desobediencia, y esa desobediencia mató a toda la humanidad. Por eso todo ser humano nace con la maldición del pecado y necesita nacer de nuevo por medio de la fe de Cristo. Vimos también el pacto que Dios hizo con Noé en la dispensación de la conciencia, ¿verdad? Luego vimos la dispensación del gobierno con Nimrod, el cazador, y cómo termina en fracaso siempre. El hombre siempre viola los pactos de Dios. Pero en la dispensación de la gracia, la quinta, Dios mismo es el mayordomo de su dispensación, de su economía, de su tiempo establecido, y Él siempre sale victorioso. Él jamás ha perdido ni una sola batalla. Él muere en la cruz, vence al mundo, cumple la ley por nosotros, deshace las obras del diablo, nos inscribe en el libro de la vida. Ahora vean lo que dice versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Cómo se llamó el hijo de Agar? Ismael, ¿verdad? Dios les dio toda la zona de Param, el desierto de allá. Así que su zona no es Jerusalén. Esas son puras mentiras. La zona de ellos es allá, el desierto de Param. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Habla de la Jerusalén terrenal, no la celestial. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es representada por Sara en esta alegoría, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Imagínense nada más cuántos hijos ahora tiene Abraham y Sara. Nosotros, la iglesia, somos parte de esa familia, no porque étnicamente provengamos de alguna de las 12 tribus de Israel, sino por la fe de Jesús. Vamos otra vez a Romanos capítulo 4, hermanos, allá atrásito de Gálatas, después de Hechos, Romanos capítulo 4. Y vamos a comprobar bíblicamente que no étnicamente, no somos ni de la tribu de Rubén, ni de Neftalí, ni de Zabulón, ni de Judá, ni de Leví, pero al ser de la familia de Dios por la fe de Cristo, somos hijos de Abraham, por la fe, no por las obras, ni porque hayamos nacido judíos. Romanos capítulo 4, y vean lo que dice el versículo 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. La ley no produce salvación, la ley no produce amor. Gálatas 5:22 no dice: más el fruto de la ley es amor, gozo, paz, bondad, fe. No dice así, dice: más el fruto del Espíritu. Entonces, cada vez que un creyente abandona la gracia para ponerse bajo la ley, está denigrando a Cristo, porque la ley no produce amor. No hay un solo texto en la Biblia que diga que la ley produce amor. Una vez un pastor adventista me dijo: pero en Levítico 19 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es incomparable poner Juan 13, versículo 34 contra Levítico 19 con un amor egocéntrico y egoísta a través de tus propias fuerzas de amar a tu prójimo como a ti mismo, a lo que dice Jesús después de derramar su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En Juan 13:34, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, no como tú puedas amar a tu prójimo, como Cristo te amó a ti primero cuando aún eras su enemigo. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Pregunta clave, hermanos, para que nos caiga bien el 20 de esto.
¿Quién puede amar más a mi prójimo? ¿Yo o Jesús? Jesús, ¿verdad? Jesús puede amar más a mi prójimo mucho más que yo. Ahora que entendemos esto, vemos la diferencia, la connotación entre la gracia y la ley. Vamos a Romanos 5:5. Es un versículo que estudiamos casi siempre en todas las lecciones porque es un versículo que cambia vidas. Este versículo es precioso. Cuando el creyente se apropia de esta riqueza de la gracia de Dios en Cristo Jesús, comienza a ver a sus hermanos con el lente de Cristo, como Cristo los mira, ya no en sus carnes, en sus defectos, en sus debilidades, en sus caídas, con rencor y venganza, sino como Cristo nos mira. No tengo que pedirle a Dios que me ame más, ni que me dé su amor, porque la Biblia dice que ya me lo dio. Tengo que creerle. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pongamos atención cuando leemos Romanos 5:5. Yo leí por años este versículo y no lo creía porque no me daba cuenta. Y la fe da entendimiento, ¿verdad? Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Entonces, como lo leía pero no lo creía, no lo entendía. Y yo me esforzaba por tratar de amar a los hermanos chismosos de la iglesia, esos hermanos entrometidos, ¿verdad? Que son difíciles de soportar, que te hacen bromitas. Y no podía hacerlo en mis fuerzas. Entonces, cuando el Señor me muestra ese verso, me di cuenta que estaba haciéndolo desde la fuente incorrecta. Estaba yo tratando de producir ese amor que no puedo producir, ignorando que Dios ya me lo había dado en un nuevo corazón circuncidado. Vean lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El cumplimiento, la primera aparición del Espíritu Santo adentro de un creyente en la carta de los Romanos. No de la palabra Espíritu Santo, porque se menciona en capítulos anteriores, sino del Espíritu de Dios adentro de un hijo de Dios, de un creyente, pues, de un nacido de nuevo. La oración sumo sacerdotal de Cristo, de Juan capítulo 17, versículo 26. Les daré a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nuestra posición, nosotros puestos en Cristo, implantados en su muerte para vivir en la semejanza de su resurrección, o crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora nuestra condición, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la condición. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Ahora, el cumplimiento de esa oración sumo sacerdotal de Cristo la vemos en vivo y a todo color en Romanos 5:5. Y la podemos experimentar en nuestra vida diaria, cuando caminamos por fe. No es algo imposible porque no lo tengo que hacer yo, no lo tienen que hacer ustedes, hermanos. Tenemos que confiar en lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de aquí creemos que Cristo murió por nuestros pecados? Todos, ¿verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que resucitó al tercer día? Yo espero que todos. Gracias a Dios. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros... Amén. ¿Cuántos de nosotros estuvimos ahí físicamente? ¿Vimos al Señor derramar su sangre físicamente? ¿Vimos a Cristo resucitar al tercer día como los discípulos, como más de 500 personas? No, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El apóstol Pedro dice a Jesucristo, al cual amáis sin haberle visto. Así le amamos nosotros a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No lo hemos visto, pero tenemos el Espíritu de Él en nosotros, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Ahora, si creemos el Evangelio, y así es, gracias a Dios, por la gracia de Dios, ¿cuántos creemos lo que dice Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo no puedo abrirme el corazón y ver el amor de Dios ahí con mis ojos físicos. Esta es una riqueza espiritual que es verdadera, porque lo dice la Biblia. Tenemos que creerlo y apropiarnos de ello. Si no, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Entonces, cuando vemos versículos como el Sermón del Monte, vamos a decir, no, eso es súper dificilísimo. ¿Cómo voy a bendecir a los que me maldicen? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a orar por los que me persiguen y ultrajan? No, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a decirle al que me roba que lo voy a perdonar? Y ahí dice, el que pida lo que es tuyo, el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6, Mateo 5. El que tome lo que es tuyo, aún tu capa dale. El que te pida caminar 1 milla, ve 2 con él. En nuestras fuerzas eso es imposible de hacer. Nosotros no podemos hacer esto con nuestra propia capacidad. Es imposible, no podemos. Eso lo hizo Jesús en su ministerio terrenal. Pero
Cristo puede reproducir su propia vida en y a través de nosotros cuando creemos que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, porque Él crucificó nuestra antigua naturaleza pecaminosa, la sepultó y resucitó, resucitándonos juntamente con Él para darnos gratuitamente una nueva identidad espiritual unida a Cristo en los lugares celestiales, y podemos ser participantes de esa naturaleza divina en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros juntamente con Él. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nuestra vieja naturaleza quedó enterrada juntamente con Él, pero cuando Cristo resucitó, Él resucitó sin relación con el pecado. Ya no lo llevaba en su cuerpo resucitado, lo dejó sepultado. Nuestra vida vieja quedó sepultada. Nuestro viejo hombre sigue viviendo en nuestro cuerpo mortal, pero ya no es más el amo, porque Cristo ya destituyó al viejo hombre, quebrando su autoridad en la cruz. En los lugares celestiales, el viejo hombre no tiene ninguna oportunidad de influenciar nuestras almas y susurrar sus deseos pecaminosos para conducirnos a la mentira, porque Cristo ya nos introdujo en su muerte y resurrección. Pero mientras no lo creamos, vamos a seguir batallando y tratando de sustituir con buenos hábitos y reemplazar los malos hábitos que hacemos, como si se tratara de una programación neurolingüística, motivación personal, o trasladar las cosas de la vieja vida a la nueva vida, como Abraham y Sara le quisieron ayudar a Dios con Agar la esclava. Le queremos ayudar a Dios a cumplir sus promesas de, pues yo tengo que amar a mis enemigos, ¿verdad? Como Cristo me amó a mí. Voy a ver cómo le hago yo, poniendo de mi parte. Y ahí es donde arruinamos la obra de Dios, profanamos la obra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de un texto bíblico que está en el Antiguo Testamento, donde Jehová le dice a los sacerdotes: cuando me labren un santuario, no lo labren de cantería, ni de piedra hermosa, no sea que lo profanen? Y cuando suban por las escaleras, cubran su desnudez para que no profanen mi santuario. El hombre siempre quiere perfeccionar las cosas. La obra de Dios no necesita ser perfeccionada, ya es perfecta y completa. Nosotros ya estamos completos en Cristo. Colosenses 2, versículo 9 y 10 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y todo es todo, hermanos. Toda la plenitud del Padre y toda la plenitud del Espíritu Santo habitan corporalmente en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Completo es completo, no se le puede añadir absolutamente nada. Si nosotros en la vida cristiana tratamos de añadirle algo a la justicia perfecta que Cristo ya nos atribuyó al resucitar de los muertos, es que no le estamos creyendo. Posicionalmente ya somos perfectos. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Pero condicionalmente acá abajo en la tierra somos bien imperfectos, somos bien carnales, caemos todos los días, y esa es otra cuestión diferente. Nuestra posición celestial en Cristo se tiene que reflejar en nuestra condición terrenal aquí en la tierra, y para que eso suceda tenemos que comenzar a creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 5:5 es un versículo cambiavidas. Te ayuda a renunciar a tu esfuerzo personal por amar y hace que el creyente se apropie de esta verdad posicional en donde Dios ya derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es el único versículo que dice esto. No piensen que estamos construyendo doctrina de un texto bíblico. Acompáñenme con sus vistas, amados hermanos, a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y vamos a ver la misma enseñanza, pero en la carta a los Gálatas. Gálatas 5:6 nos enseña: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Primero es el amor y luego es la fe. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones hace obrar a la fe de Cristo. ¿Qué fue primero, el amor o la fe? ¿Qué piensan? Pueden participar, amados hermanos. El amor. Amén. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios. Nos amó Dios y ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Si Dios no se acerca a Adán y Eva y les hace la promesa de ese evangelio en Génesis 3:15, no hay fe. El amor genera la fe. Por eso dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a 2 de Corintios 1:22. Está derramado en nuestros corazones, hermanos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. 2 de Corintios 1:22. Estas verdades se las deberían de enseñar a todo creyente recién nacido de nuevo. Desde que es un bebé en Cristo se debería de comenzar a enseñar estas cosas. Entre más se permite que un creyente actúe con sus propias fuerzas, más legalista se vuelve. Y después es más difícil que estas verdades penetren en su corazón, porque él prefiere llevarse algo del crédito, de la gloria que le pertenece a Dios. Quiere aplausos, quiere reconocimiento, pero aquí toda la gloria se la lleva a Dios.
Él es el único que es digno de suprema alabanza. Vean lo que dice 2 de Corintios 1:22. ¿Alguien lo quiere compartir? Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Lo tengo en una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. Ok, Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Amén. Me gusta cómo lo dice esa versión. Aquí dice que Dios ha derramado las arras del Espíritu en nuestros corazones con el sello, ¿verdad? El Espíritu en nosotros. Ahora, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cada vez que enfrentemos una situación difícil, amados hermanos, en nuestro día, un jefe difícil de soportar, las hermanas sus esposos, los hermanos sus esposas, nuestros hijos, algún hermano difícil en la iglesia, la esposa del pastor, no sé, hay diferentes casos, ¿verdad? Recordemos esto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esa esperanza no avergüenza, porque no depende de algo que yo tengo que producir, depende de algo que Dios ya hizo y ya me dio. Y todas las promesas de Dios son en el sí y en el sí, en el amén. Dios no rompe sus pactos, hermanos. El hombre rompe los pactos, ¿verdad? Pero Dios no rompe sus pactos. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, es inmutable, no puede cambiar. Ahora miren, aquí en nuestro estudio, regresando a Romanos 4, el capítulo de la fe, vamos a ver que todos los que somos de la fe de Cristo somos hijos de Abraham, no por nacer judío, sino por nacer de nuevo en Cristo. Ya no estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Hemos sido renacidos por la esperanza de la palabra que se nos predicó, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? 1 de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la fe en esa verdad, hecha por Dios, produce lo siguiente. Versículo 24 de Romanos 4. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada por justicia la fe como Abraham. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora vean lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Recuerden, Abraham sin H es padre enaltecido. Abraham con H es padre de multitudes. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ¿verdad?, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Cristo se le aparece a los 99 años a Abraham y le dice que el próximo año van a ser su hijo de Sara, el de la promesa, Isaac. Y Sara se ríe. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Vamos a nuestro estudio bíblico, amados hermanos. Y vamos a ver nuevamente Génesis 22, versículo 1 y 2. ¿Alguien quiere compartir Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2? Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Lilia, porfa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Para Dios solamente cuenta el hijo de la promesa. No cuenta el intento fallido de Abraham y Sara cuando ofrecieron a Agar la egipcia y nació Ismael.
Démonos cuenta de eso. Nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, después de que seamos arrebatados a la final trompeta y comparezcamos en el tribunal de Cristo, solamente las obras producidas por el Espíritu Santo van a contar para Dios. No lo que nosotros, con nuestra simiente muerta y crucificada, hagamos para Él. Eso seno, madera y hojarasca se va a quemar. Sino lo que el Espíritu Santo hace en y a través de nosotros. El oro, la plata y las piedras preciosas. Eso es recompensable ante los ojos de llama de fuego de Jesús, que van a probar la intención oculta del corazón de dichas obras. Si lo hizo Cristo, el Espíritu, es recompensable. Si lo hizo la carne, el creyente será salvo, pero sufrirá pérdida. Ahora miren, Dios estaba probando a Abraham para ver si amaba a Isaac más que a él. Obviamente nosotros sabemos que Abraham amaba más a Jesús, más que a su propio hijo, ¿verdad? Por eso es el padre de la fe. Qué gran sorpresa habrá sido para Abraham. ¿Cómo podía llevar a cabo las promesas a través de Isaac si Abraham lo mataba? Muy dentro de su corazón, no creo que dudó. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y confiaba en Él. Ahorita vamos a ver esto en Hebreos 11. Abraham creía que Dios iba a resucitar a Isaac de los muertos. Miren, hay muchas figuras muy fuertes del Evangelio en este tipo de Cristo que es Isaac. Abraham literalmente pensaba que su hijo iba a ser el Mesías prometido. Por eso creía que lo iba a resucitar de los muertos. Vean cuán grande es la fe de Abraham. Por eso cuando él deja a Sara y se dirige a Moriah, curiosamente le lleva 3 días llegar hasta ahí, ¿verdad? Después de 3 días Cristo resucitó, de regreso otros 3 días. Es como que si Sara hubiera recibido a su hijo Isaac de entre los muertos como resucitado. Es una figura del Evangelio escondido ahí. De hecho, cuando Abraham deja a Sara, él le dice que volverán. Él estaba tan seguro de que Dios iba a resucitar a Isaac que le dice a Sara que iban a regresar. Ahora miren, dice aquí en nuestro estudio, él sabía que Dios no miente, ni que haría promesas que no cumpliría. Es difícil para nosotros imaginarnos a alguien que siempre mantiene su palabra. Nuestras intenciones muy a menudo son muy buenas, pero no las hacemos. Nos ocupamos, o cansamos, o distraemos, y fracasamos en hacer lo que prometemos. A mí se me olvidan las cosas muy fácilmente. Mi esposa me encarga algo y se me olvidan. Y después me lo recuerda, ¿verdad? Dice, nos ocupamos o cansamos o distraemos y fracasamos en hacer lo que prometemos. Dios no es como nosotros. Abraham descubrió lo que cada persona debe descubrir por sí misma. Dios nunca falla. Él cumple sus promesas. Podemos confiar en Él completamente. Esto es lo que Dios quiere sobre todas las cosas, que le creamos. Lo que más le agrada a Dios, que le creamos. Lo que más le desagrada a Dios, que no le creamos, la incredulidad. ¿Se acuerdan de la lección pasada? Hebreos 3:12, la segunda advertencia de la carta a los Hebreos. Mirad, hermanos míos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a Hebreos 11:6. Algunos se lo saben de memoria este versículo, ¿verdad? Precioso pasaje. Hebreos 11:6. ¿Quién lo quiere compartir? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Gracias, amado hermano. Ahí está, ¿verdad? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza implica seguridad absoluta de lo que Dios hizo. Es una fe correcta, basada en los hechos escriturales de la Biblia, en el fundamento que es Cristo. No una fe equivocada como la religión tradicional, que tiene fe en San Chepinito, en San Pipucho, en San Bartolito, y que en el monte de Tepeyac se le apareció no sé quién a no sé quién. Esa es una fe falsa, esa es una fe incorrecta. La fe verdadera, la fe en Cristo Jesús. Dice aquí en nuestro estudio, el texto bíblico que vamos a buscar ahí mismo, miren, en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Y quiero pedirle de favor a nuestra amada hermana Yolanda o Lorena, si nos lo pueden compartir. Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham,
Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también te volvió a recibir. Amén. Precioso versículo. Ahí tenemos la evidencia bíblica de que Abraham creía que Dios iba a resucitar a Isaac después de que lo sacrificara de los muertos. Obviamente, en ese momento, Cristo detiene la mano de Abraham y le dice: no mates, no toques al niño, no toques a Isaac. Porque Dios sabe que la muerte de Isaac no puede salvar a nadie, porque Isaac también tenía la semilla del pecado al igual que nosotros. Pero Él confirma su promesa con Abraham. Y a través de Isaac viene la simiente salvífica de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5. La simiente salvífica del protoevangelio de Génesis 3:15 navegó a través de los patriarcas, luego se extendió hasta la tribu de Judá, luego al rey David, y luego vino Dios mismo en forma de hombre, ¿verdad? Vamos a verlo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Esto es precioso, hermanos. El plan de Dios siempre consistió cómo Él nos salvaría a nosotros, no cómo nosotros le doblaríamos la mano a Dios para entrar al cielo y sobornaríamos a Dios con falsas buenas obras, sino cómo Él mismo haría la obra de redención. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Un versículo que no les gusta para nada a los testigos en Jehová. ¿Alguien lo quiere compartir, amados hermanos? Hermana Eli, hermana Adriana. Lo tengo. Adelante, hermana Lilia, por favor. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Según los patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Tenemos al padre de la fe, Abraham. Tenemos a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y cómo se llama el nieto de Abraham? Israel, ¿verdad? Jacob. Jesús le cambió el nombre a Jacob a Israel. Jacob significa usurpador. Israel es principal, príncipe, el que tiene la semilla de la promesa, pues. Y de Israel, de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, entre ellas la tribu de Judá. ¿Cómo bendijo Jacob a su hijo Judá? Le dijo que era como un cachorro de león joven, ¿verdad? Y que el cetro estaría en su mano. Cuando Jacob bendice a su hijo Judá, él confirma que la simiente salvífica del protoevangelio se transportó a través de Judá. ¿Se acuerdan qué pasa más adelante? Cuando leemos el libro de Ruth vemos algunos detalles muy interesantes, ¿verdad? En el libro de Ruth vemos a Boz. Boz era hijo de la ramera que creyó y que era gentil, no era judía. Y se casó con un judío, obviamente, de la tribu de Judá. Rahab, la ramera. Boz se casó con la viuda Ruth, la moabita, que tampoco era judía, era gentil. Pero Boz era un judío de la tribu de Judá. Y Ruth le dio un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí, el vástago. Isaí tuvo un hijo llamado David. Y Cristo es el hijo de David, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo es Dios mismo, pues Cristo mismo dice en Lucas 22, 40 en adelante, y Mateo 20, 40 en adelante: ¿de quién decís que es hijo el Cristo? ¿De David? ¿Cómo pues David le llama Señor en el libro de los Salmos, si es pues su hijo? Y no saben qué contestarle los judíos. Y en el Salmo 110, versículo 1, dice: dijo el Señor a mi Señor, o sea, dijo Jehová a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 4 viene la promesa del supremo sacerdocio de Cristo. Juró y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, príncipe de paz. Dice aquí en nuestro estudio, amados hermanos, ya nos compartió Hebreos 11, versículos 17 y 19. Ya comprobamos bíblicamente que el padre de la fe tenía una fe tan grande y tan maravillosa que él creía que Isaac iba a ser resucitado por Dios.
Todas las figuras completas del Evangelio están en este relato bíblico. 3 días de Moriat para regresar a Sara. En 3 días, Cristo levantó el templo que fue destruido. Resucitó de los muertos con gran poder y gloria. Esa es la fe que predicamos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso les decimos a los incrédulos cuando les predicamos el Evangelio, ¿verdad? Ahora, dice aquí en nuestro estudio, Abraham creía que resucitaría a Isaac de los muertos. Sabía que eso era imposible para el hombre, pero no para Dios. ¿Quién dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Quién dijo eso, hermanos? Jesús. Jesús. Juan 11:25. Amén, hermana Marta. Vamos a ver aquí en nuestro estudio, hermanos. Abraham creía que resucitaría a Isaac de los muertos. Sabía que eso era imposible para el hombre, pero no para Dios. Abraham era diferente a Adán y Eva. Ellos dudaron la palabra de Dios y le desobedecieron, pero Abraham creyó que Dios mantendría su palabra. ¿Qué de nosotros? ¿Verdaderamente confiamos en Dios y su palabra? ¿Podemos confiarle en nuestras vidas? Esto se nos pide en Romanos 12, versículo 1. Vamos a Romanos 12, versículo 1. Así que os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. La parte que acepta a Dios para su servicio, para la consagración, es el nuevo hombre resucitado. No podemos consagrar a Dios al viejo hombre que ya fue crucificado. Esa es la manera de Dios, no a nuestra manera. Es por medio de la simiente de la promesa, no por medio de la simiente de la esclava, Agar, recordemos. Yo no le puedo ofrecer mi remiendo viejo a Dios para que su paño nuevo, su espíritu, se una a mi remiendo viejo y lo estire y lo rompa y la rotura se haga peor. Eso es ridículo. No se pone vino nuevo en odres viejos. Es el Espíritu Santo con la nueva criatura resucitada, unida a Cristo en los lugares celestiales, no con el yo, no con el viejo hombre. Ahora, este versículo se conecta muy bien con Proverbios 3:5, este de Romanos 12:1, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la consagración, la doctrina de la consagración que se enseña en Romanos 12:1, vemos 3 pasos para presentarse a Dios. Esos mismos 3 pasos están también en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová con todo tu corazón. El poder de la fe de Cristo. Confiar totalmente en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Romanos 12:1, no le puedo ofrecer la parte muerta a Dios, sino el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es vuestro culto racional? Esa palabra en el griego quiere decir servicio inteligente, servicio espiritual, no servicio carnal. Un ministerio espiritual, no un ministerio carnal. Podríamos estar haciendo un montón de cosas para Dios y hacerlo en la carne. Podríamos estar predicando el Evangelio, yendo a las cárceles, a los hospitales, ver a las viudas y a los huérfanos, lo que ustedes gusten y manden, amados hermanos, y hacerlo desde la fuente incorrecta, con el viejo hombre, con el yo. Eso no es el culto racional, eso no es el servicio espiritual. Eso no es un servicio inteligente para Dios porque lo estoy haciendo con mis fuerzas. Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Nos dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El amor es la clave. Romanos 5:5, recuerden ese versículo, amados hermanos. Ruego al Señor en este momento que Él ensanche sus corazones y lo grabe en las tablas de sus corazones y que nunca lo olviden. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 3 al 5. Génesis capítulo 22, versículo 3 al 5. Y esto es algo muy triste que sucede. Lastimosamente lo digo con tristeza, hermanos, no es algo que me gustaría tener que decir, pero
Hemos observado pues algunos creyentes, hermanos amados en el Señor, que quieren servir a Dios, pero que cuando el Señor usa a otros hermanos, no les gusta. Ellos quieren tener siempre los reflectores hacia sus propias personas, quieren ser los protagonistas en el servicio a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, porque seguramente nosotros hemos caído en ello o podemos caer en ello, por eso es el que crea estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10, 12, es que lo estamos haciendo en la carne. El único nombre que necesita ser recordado, exaltado y glorificado es el de Cristo, no es el de nosotros. Esto no se trata de que este es mi ministerio ni es mi iglesia. Los ministerios le pertenecen al Señor Jesucristo. Si no, hay que ir a leer bien 1 Corintios 12. ¿A quién le pertenecen los ministerios? La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Si no, hay que ir a leer Hechos 20, versículo 28. Él la ganó con su propia sangre. Él. Miren, Génesis capítulo 22, versículo 3 al 5. ¿Quién lo quiere compartir, amados hermanos? Génesis 22. Adelante, hermana Yolanda. Está tu micrófono silenciado, hermana. Ahí está. Ya. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañanas y enarboldó sus asnos y tomó consigo 2 siervos suyos. Y a Isaac, sus hijos, cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoremos y volveremos a vosotros. Amén. Amén. Vean todo el cuadro del evangelio que está escondido aquí, hermanos. Es precioso lo que está escondido aquí de forma cristocéntrica. En el versículo 3, gracias hermana Yolanda. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cómo entró Cristo montado? En un pollino de asna, ¿verdad? Aquí se usa un asno también. El rey David usó un asno también. Ahora miren. Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. La leña representa la cruz. Cristo cargó una cruz de aproximadamente 40 kilos cuando fue allí al monte Calavera, ¿verdad? El monte de los olivos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esta parte me encanta, miren, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. No dice y volveré, incluye a su hijo Isaac, y volveremos a nosotros. Él creía fuertemente que Dios iba a resucitar a Isaac. Por eso les dice volveremos, no dice volveré yo solo, dice volveremos. Ahora miren, en los primeros versículos que nos leyó la hermana, podemos ver que ellos llegan al tercer día. Abraham vislumbra el lugar de lejos en el tercer día. Cristo resucita el tercer día, ¿no? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, nadie me quita mi vida, sino que tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Marcos capítulo 8, es necesario que el Hijo del Hombre padezca por esta generación adúltera y perversa, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Lucas capítulo 9 dice lo mismo, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores y resucite al tercer día. Mateo 26, Cristo mismo predica su propio evangelio antes de que se cumpliese. Prácticamente Cristo está profetizando su evangelio. Antes de que se cumpliese, Él lo está profetizando. Aquí podemos ver de forma cristocéntrica el evangelio en todo su esplendor. Ahora miren, dice aquí en nuestro estudio, ¿qué ve aquí que indica que Abraham creía a Dios y estaba convencido de que no mataría o que resucitaría, ¿verdad?, a Isaac, o lo levantaría de los muertos? Vamos a Génesis capítulo 22, versículos 6 y 7. Por eso siempre cuando hay un nuevo creyente que recibe a Cristo, siempre debe empezar con el Evangelio de Juan. No puede empezar con el Viejo Testamento porque no le va a entender. Pero cuando empieza con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Juan, va a ver a Cristo escondido en Génesis, en Éxodo, en todo el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 6 y 7. Hermana Adriana o hermana Cris,
¿Les gustaría compartirlo? Génesis 22, versículos 6 y 7. Mardoqueo. Nada, hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Amén. Gracias, amada hermana Lorena. Vemos nuevamente cómo se sigue contrastando el evangelio aquí, ¿verdad? La leña representa una figura de la cruz. Fue puesta sobre Isaac. La cruz de 40 kilos romana fue puesta sobre Jesús. El método de crucifixión fue inventado por los persas, que adoptaron los romanos más adelante. Pero en el Salmo 22, 980 años antes de Cristo aproximadamente, estaba profetizado: cuadrilla de perros me han rodeado, toros de Basán me han rodeado, agujerearon mis manos y mis pies. No existía el método de crucifixión persa, pero ya estaba profetizado de qué manera sería glorificado el Mesías. Cómo entregaría su vida para intercambiar su vida santa y perfecta por nuestras vidas pecaminosas, para salvarnos. El Evangelio es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Recuerda lo que dice Apocalipsis 19, versículo 10. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento con el lente del Evangelio, vamos a ver a Cristo escondido en cada lugar. Dice aquí en el estudio: considere la situación de Isaac. Sin duda alguna, él había sido testigo de muchos sacrificios. Probablemente no entendía por qué no habían llevado una oveja para el sacrificio. Ahora, ¿por qué Isaac había sido testigo de muchos sacrificios? Porque Abraham creyó en el Evangelio antes de que Cristo se manifestara. Así como Abel ofreció corderos, también Abraham ofrecía corderos. También Job, en el libro de Job, ustedes pueden ver el libro de Job, Job también ofreció holocaustos. Es más, Job ofrecía holocaustos hasta por sus hijos, por si hubieran pecado. Job sabía que su Redentor vivía y que un día se levantaría del polvo de la tierra, un día se haría hombre y resucitaría. Job creyó en Cristo antes de que Cristo se manifestara en carne. Es impresionante eso, hermanos. ¿Cree usted que Isaac sabía lo que Dios ordenó? Vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer el versículo 8. Génesis 22, 8. Hermano Alexander o hermana Marta, ¿les gustaría compartirlo? Génesis capítulo 22. Lo tengo, hermano. Adelante, Dice, hermano. y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo vivo. Iban juntos, perdón. Amén. Gracias, hermano Alexander. Recuerden que Abraham amaba intensamente a su hijo Isaac. Él nunca había podido tener hijos. Quiso adoptar a Lot, su sobrino, como su hijo, ¿verdad? Quisieron ayudarle a Dios a cumplir su promesa con Agar, pero por fin Dios les dio el hijo verdadero de la promesa, el hijo Isaac. Pero Abraham amaba mucho más a Dios. Abraham amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Bueno, no le amaba, le ama, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y Abraham, en espíritu y alma, está con el Señor Jesucristo en el tercer cielo. Él, cuando murió en la cruz, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como el profeta Jonás adentro del gran pez. Y él se llevó cautiva a la cautividad las almas de los santos del Antiguo Testamento. Y cuando resucitó de los muertos, Mateo 27, 44 en adelante, dice que muchos santos se le aparecieron a muchos, se abrieron los sepulcros de muchos y hubo una resurrección temporal del seno de Abraham. Luego él se llevó cautiva a la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4. Falta una resurrección glorificada de los santos del Antiguo Testamento, pero ellos van hasta el último, en esas 3 etapas de la primera resurrección. Primera de Corintios 15, 23, cada una a su debido orden. Primero Cristo, las primicias, los que hayan quedado en su venida y después de esto el juicio. Esas 3 etapas pertenecen a la primera resurrección.
Los otros ya no pertenecen a la primera resurrección, son los injustos que son resucitados para condenación y confusión perpetua, ¿verdad? Que es la parte B de Juan 5:29. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 28. Podemos ver que la fe salvífica ahora se convierte en una fe santificante en la vida de Abraham. Y cómo a través de las pruebas y de los años, de cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿verdad?, que tenía aproximadamente 75 años, hasta cuando ofrece a su hijo Isaac, transcurren 40 años. El número 40 es importante cuando lo vamos a vincular más adelante con los 40 años en el desierto, y cuando Cristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo después de entrar en las aguas bautismales con Juan el Bautista, ¿verdad? Santiago 2:18. ¿Alguien lo quiere compartir, amados hermanos? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Amén. La verdadera fe de Jesús es una fe fructífera. No es una falsa fe que cuando vienen las pruebas desaparece. La fe de Jesús permanece aún en las pruebas. Dice aquí en nuestro estudio, Abraham tenía fe y confianza absoluta en Dios. Esta es la base de todo. De otra manera sería como ir al médico y oírle acerca de nuestra enfermedad sin hacer nada al respecto. De la misma manera, solo escuchar la palabra de Dios no nos ayudaría. La verdadera fe obra. Es una fe que obra por sí sola. Cuando es la fe de Jesús, el creyente verdadero no tiene que esforzarse por hacer obras. La fe verdadera obra por sí sola. Ese versículo que inclusive usan los católicos, ¿verdad?, para atacar el evangelio, tristemente. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así como el cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin obras está muerta. Tratando de parafrasear el versículo, muéstrame tu falsa fe que no permanece firme en las pruebas, y sin que yo tenga que parlotear, sin que tenga que hablar, sin que tenga que demostrarte nada, el Espíritu Santo te mostrará cómo reproduce la vida de Cristo a través de mí, por medio de las obras de Cristo que vas a ver, sin que te lo tengan que decir. El Señor mismo dijo, el que hace las cosas en público ya tuvo su recompensa, pero el que ora a su Padre en lo secreto, el que da su limosna en lo secreto, tendrá su recompensa en lo público. Se refiere al tribunal de Cristo, ¿verdad? Mateo capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 22, versículos 9 y 10. Génesis capítulo 22, versículos 9 y 10. Amén, hermana, lo puedo leer. Buenas noches. Adelante, hermana. Capítulo 9, ¿sí? Capítulo 22. 22, sí. Hermana. Versículo 9 y 10, porfa, hermana Adriana. Sí. Buenas noches. Bueno, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén. Amén. Gracias, hermana Adriana. Sumamente importante, hermanos. ¿Se acuerdan que la ley vino 430 años después de la promesa? Tanto la ley de los 10 mandamientos como las leyes del templo judío, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pueden vincular, hermanos, las ordenanzas de Jehová al templo judío en respecto al altar de bronce que iba en el patio, afuera del lugar santo y santísimo. Iba entre el patio, donde mataron al profeta Zacarías, por cierto, ¿verdad? Entre el altar y el templo y el santuario. El altar de bronce medía 5 codos por lado. Tenía un cuerno en cada esquina, 4 cuernos. Era de madera de acacia recubierto con bronce. En ese altar de bronce, el sumo sacerdote debía matar el cordero, el carnero o el macho cabrío y ahí degollarlo, y la sangre que quedaba era introducido al propiciatorio, ¿verdad? Al arca del pacto. El altar de bronce
lo podemos ver que representa totalmente a Cristo. La madera de acacia representa la humanidad de Jesús. El bronce recubierto es el juicio de nuestros pecados puestos sobre el Hijo de Dios. Los 4 cuernos son los 4 puntos cardinales de la tierra. Representa la cruz porque Cristo vino a salvar a los seres humanos descendientes de Adán en los 4 puntos cardinales de la tierra. Los 5 codos en la numerología bíblica es la gracia de Dios. Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. David tomó 5 piedras de río y con una sola piedra que representa a Cristo, Dios la dirigió a la frente del gigante y lo derrotó. El 5 es la gracia. Pero 430 años antes de las leyes del templo, vemos a Abraham haciendo un altar muy similar, en donde puso y ató a su hijo Isaac. La hermana nos lo acaba de compartir. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, porque tenían que degollar al cordero, ¿se acuerdan? Más adelante en las leyes del templo. Vean cómo todo va entreconectado fuertemente con el Evangelio y cómo las leyes del templo apuntan totalmente a Cristo. Y los judíos contemporáneos de la venida de Jesús no conocieron el tiempo de su visitación porque se olvidaron de esas cosas y lo hacían como por obras de la ley, no creyendo en el Mesías que habría de venir. Eso es muy importante, por eso dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados con el Espíritu Santo. En el griego es teknon, hijos legítimos, engendrados con el Espíritu de Dios, adoptados con el Espíritu Santo. Dice aquí en el estudio: a Isaac lo ató y acostó en el altar con cuchillo en mano, estaba listo para matarlo. Lo mismo pasó cuando Dios cerró la puerta del arca, ¿se acuerdan? El arca representa el Evangelio, a Cristo mismo, una puerta. No solo tenía una puerta el arca de Noé, no tenía muchas, una nada más. ¿Y quién dice en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién lo dice, amados hermanos? Dice aquí en nuestro estudio. Amén, Jesús, ¿verdad? Amén, hermano. Quedaron fuera del arca los que no creyeron a Dios. Se burlaban de Noé, pregonero de justicia, ¿verdad? No llovía en ese entonces. Dios hacía salir un rocío del subsuelo para regar las plantas y se burlaban de Noé. Hasta que Dios rompió la fuente de los abismos e inundó la tierra con un gran diluvio. Hoy en día se burlan de nosotros cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Hasta mismos hermanos se burlan de nosotros, imagínense. Pero va a suceder, no es un cuento de hadas. Lo crean o no lo crean, el Señor va a venir por su iglesia. Va a tocar esa poderosa trompeta y va a arrebatar a las nuevas criaturas. Dice aquí: quedaron fuera del arca los que no creyeron a Dios. Tampoco hubo escape para las personas en las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, cuando Dios les mandó fuego. La esposa de Lot, por incrédula, miró hacia atrás y murió en una estatua de sal, ¿se acuerdan? Dios salvó a Noé y su familia del diluvio. Dios salvó a Lot y sus hijas del fuego que destruyó, y Dios salvará a su iglesia de los 21 juicios del Apocalipsis, porque Él quita al justo de la tribulación y deja al impío en su lugar, como dice Proverbios. Dios salvó a Lot y sus hijas del fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Solamente Dios podía salvar a Isaac. Es igual para nosotros. No hay manera que podamos salvarnos de la muerte y el castigo eterno por nuestros pecados. Solamente Dios puede darnos la salida. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo y huye porque no ama las ovejas, pues no es el pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Amados hermanos, este tema es importante que lo miremos con detenimiento y que profundicemos un poco en cada lección, porque dijéramos que esta es una de las partes más importantes de la Biblia, ¿verdad? Porque aquí podemos ver el Evangelio de Jesucristo en todo su esplendor, pero escondido en el Antiguo Testamento. Así que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos.
Y vamos a continuar, si Dios nos los permite, el siguiente martes con el estudio de las cronológicas de la creación a Cristo. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Un servidor, pues yo no sé nada, hermanos, pero el Señor en su palabra, Él nos da respuestas a todas nuestras preguntas. Y si Él quiere, puedo compartir lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo, enriquecer este estudio o hacer alguna pregunta. Adelante, hermanos, pueden levantar su manita o desactivar su micrófono. Pues sí, todo bien, hermanos. Pues qué bueno que pudieron conectarse, hermana Nay, ¿verdad? Ya tenía tiempo que no veía a la hermana Nay, hermana Cris. Pues vamos a cerrar con una oración, amados hermanos. Amén. Y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Lilia, si nos puede despedir en una oración, hermana Lilia. Sí, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por este momento en el que nos hemos gozado en tu palabra, Señor, aprendiendo y profundizando aquellas cosas que ya sabemos y otras que hemos aprendido el día de hoy. Gracias por la vida del hermano Martín, que hace el esfuerzo, Señor, de reunirse con nosotros estos días. Gracias a todos los que participaron, Señor, que por tú poner la voluntad en nuestros corazones, aquí estamos. Te pido por la vida de cada uno de nosotros, de que cada palabra que escuchamos hoy sea para edificación de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que podamos aplicarla y llevarla más allá de las personas que están a nuestro alrededor. Señor, en esta noche les pido, Padre, que abras nuestra mente para continuar hurgando tu palabra en función de lo que hemos aprendido. Y te doy las gracias, Señor, una vez más por nuestra salvación. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de ser tus hijos, Señor, y de ser salvos. Te pido por esta noche para que tengamos una buena noche, Señor, y que seas tú obrando como siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Listo, amados hermanos. Un gusto verles. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con todos ustedes, hermanos. El Señor viene pronto. Nos vemos Amén. el jueves. Amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén, amén.